Buenas tardes, mis amados, ¿cómo están hoy? Amén, eso es bueno. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, somos de Dios. Amén, de Él somos, vivimos para Él, morimos para Él, nos gozamos para Él, nos alegramos para Él, y todo lo que hacemos lo hacemos para Él y para su gloria. Amén. Así es que la palabra de Dios dice que el que confía en Él no es avergonzado. Así es que confiamos en el Señor, confiamos en el poder de su fuerza, amén, y que Él hará todas las cosas. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados, pues es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Hoy es domingo 24. Qué rápido, ¿no? Es domingo 24. Ya prácticamente se fue mayo. Es el quinto mes del año y ya se fue mayo. Así es que bienvenidos, mis amados. Gloria a Dios. ¿Cuántos han bendecido hoy? Muy bien. Antes de empezar nuestra prédica del día de hoy, voy a saludar a todos y cada uno de ustedes, saber que están bien. Y voy a empezar con Maru. ¿Cómo estás, Maru, hoy? Qué bueno, gloria a Dios. César, ¿cómo estás hoy, hijo? Gloria a Dios, Dios es bueno. Mimi, ¿cómo estás hoy? Gloria a Dios, ¿cómo está hoy? Súper bendecido, Dios le bendiga. Hugo, ¿cómo estás allá? Qué bueno que estás aquí. Mi hermanita, ¿cuál es su nombre? Mayra, ¿cómo está hoy? Eso, declárese bendecida, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí. Mi hermano Jeremías, ¿cómo está hoy? ¿Sí? Dios es bueno, ¿verdad? Todo el tiempo. Profe, ¿cómo se encuentra hoy? A lo cual debe de ser, ¿eh? Amén. Varón, ¿cómo estás hoy? Gloria a Dios, por la gracia de Dios, echándole ganas. Muy bien. Valentina, ¿cómo estás hoy? Gloria al Señor. Leo, ¿cómo estás, hija? Ya te voy a extrañar. Amén, gloria a Dios. Hija, ¿cómo estás hoy? Eso. Varón, ¿cuál es tu nombre? Rodolfo, ¿cómo estás hoy? Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí. Mi hermano Luis, allá atrás, ¿cómo está? Dios le bendiga, qué bueno que está aquí. Mi hermana Carmen, ¿cómo se encuentra hoy? Gloria a Dios. Hermosa, ¿cómo te llamas tu hija? Marisol, ¿cómo estás hoy? ¿Bien? Dios te bendiga. Araceli, ¿cómo estás hoy? Dios es bueno. Faustino, allá, nuestro hermano Faustino. Gloria a Dios. Qué bueno, mi amado. Bueno, antes de empezar la prédica del día de hoy, ¿cuántos trajeron su Biblia? Bueno, la Biblia es el fundamento de nuestra fe, amén. Palabra de Dios. Y vamos a hacer nuestra declaración de fe de la Biblia, de la palabra de Dios, amén. Y diga después de mí: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Ella habla de mí, de lo que soy y lo que quiere ser. Medicina para mi cuerpo y vida para mi alma. Creo en lo que está escrito, creo en lo que me es dado. Por tanto no temeré, no me rendiré, esperaré en Dios, porque en su palabra he confiado. Amén. Dásele fuerte un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Y antes de llevarte a la palabra de Dios, quiero hacerte el comentario. Estamos hablando acerca de la vida de David, pero antes de hablar de la vida de David, es necesario hablar de Saúl, porque Saúl es como la introducción para David. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque Saúl fue escogido el primer rey sobre Israel, pero Saúl no hizo lo correcto delante de Dios y Dios lo desechó.
Durante estos domingos pasados hemos hablado de Saúl, cómo Dios le llama, ¿verdad? Cómo Dios lo unge como rey, pero él se equivoca y no obedece lo que Dios le había mandado. La semana pasada hablamos, ¿verdad? De cómo, cuál era el plan de Dios. La semana pasada hablamos del plan original de Dios. Ahora te voy a hablar, mejor es obedecer a Dios que al hombre. Pero el plan original de Dios, te voy a hacer un resumen de lo que hablamos en la semana pasada, era básicamente tener a Saúl como rey. Dios no tenía en mente todavía a David. Dios tenía en mente bendecir a Saúl, a él, a su casa y a su descendencia. Así le dijo Samuel a Saúl: si hubieses obedecido hoy, el Señor hubiese afirmado tu reino y tu casa y toda tu familia. Pero como desobedeciste al Señor y la palabra del Señor, el Señor te desechó hoy. Eso fue lo que le dijo Samuel. Y tu reino no será duradero. Entonces hablamos que el plan original de Dios era Saúl. Si Saúl hubiese hecho lo correcto delante de Dios, quizás nunca hubiéramos escuchado de David. Porque el plan en la mente del Señor era Saúl. Y hablamos que Saúl reinó 40 años. 40 años estuvo reinado. Los primeros 2 años de su reinado, él obedeció a Dios. Pero al final de esos 2 primeros años de su reinado, él desobedeció al Señor. Y fue cuando el Señor lo desechó. Y le dijo: Samuel, Dios ha buscado un varón conforme a su corazón, y él hará lo que él le dice que haga. Esto fue en los primeros 2 años de su reinado de Saúl. Pero Saúl reinó 40 años. David fue ungido como rey. Y él empezó a reinar cuando él tenía 30 años. ¿Por qué le digo eso? Porque es importante. Porque David todavía no nacía cuando Dios lo escogió para ser rey sobre Israel. Eso es muy importante, mi amado. Así es que Dios no se basó en su apariencia física. Dios no se basó en su inteligencia o la sabiduría de David o la fortaleza. Dios se basó en lo que él vio en el corazón de David desde antes que naciera. Cuando Saúl falla, dice el Señor: yo lo deseché, e inmediatamente Dios se buscó un varón, un hombre que le iba a obedecer. Y aunque todavía no nacía, Dios lo puso en su plan original. Saúl era el plan original. Él no quiso, desechó al Señor. El Señor lo desechó. Si tú no quieres hacer lo que yo te digo, está bien, que te vaya bien, pero el Señor va a poner otro en tu lugar. Así de sencillo. Así es que, mi amado, mejor es obedecer a Dios que al hombre. Y hoy vamos a ver y a seguir viendo eso. A pesar de que ya Saúl había desobedecido al Señor una y otra vez, Dios le da nuevas órdenes, porque Dios sigue su plan. Yo quiero que entiendas esto: Dios no sigue tu plan, tampoco sigue el plan de los demás. Dios sigue su propósito y su plan. Y si en el plan de Dios están ciertas personas y esas personas no siguen el plan de Dios, van a ser removidas y Dios va a poner a otro que sí siga su plan. Y nada va a atorar el plan de Dios. Así es que contigo o sin mí, Dios va a seguir. ¿Estamos de acuerdo? Dios no se va a esperar a ver hasta cuándo el pastor Javier se le da la gana, ¿verdad?, de empezar a trabajar. Dios no está esperando eso. Ni tampoco está esperando que el hermano, ¿verdad?, que se acaba la cuarentena para que venga a adorar a Dios. Dios no está esperando eso. Dios está esperando hombres y mujeres que le crean al Señor y que se animen y se arriesguen y caminen en fe. Que le obedezcan su palabra. Eso es lo que hace la diferencia entre los cristianos. Aquellos que creen en el Señor. Amén. Entonces Dios seguía su plan. Dios no lo desechó, no le quitó el reino, porque dice Romanos, porque el llamado y los dones son irrevocables. Dios le llamó, él siguió reinando el tiempo que Dios le había puesto.
pero no obtuvo la bendición de Dios para su casa, porque en el mismo día que murió Saúl, murieron todos de su familia, no hay quien le sucedía en el trono. Por eso Dios levantó a David. Así es que, mi amado, tú y yo tenemos una responsabilidad grande. Si queremos que nuestra descendencia sea bendecida, depende de ti y de mí, de lo que hagamos hoy, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean hombres y mujeres bendecidas. Pero eso depende de nosotros. Dios ya derramó su bendición, ahora está buscando hombres y mujeres que le crean a Él. Vamos por favor a 1 Samuel capítulo 15 verso 1. Primera de Samuel capítulo 15 verso 1. Aún no entro con David, todavía estamos hablando de Saúl. Pero si Dios quiere, la próxima semana ya empezamos ahora sí con lo que vamos a hablar de David. Pero estas 3 semanas las he enfocado con Saúl, porque también debemos de aprender el por qué él fue desechado, para que a nosotros no nos suceda. Porque todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, dice la palabra en Hebreos, que fue para enseñanza. Y tenemos que aprender de los errores de los demás, de los que hicieron, de que Dios llamó. Tenemos que aprender de ello para no cometerlos igual. Dice Samuel 15:1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al ponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Hasta ahí. Dios le vuelve a dar nuevas órdenes a Saúl y le dice: enfréntate a Amalec, vas a destruir todo. Él le dijo, creo que las órdenes son claras, ¿verdad? Destruye todo, no dejes nada, aún hasta los niños de pecho. Y aquí hay una controversia muy grande, porque al parecer todo esto es cruel, que maten a los niños de pecho. Parece que es cruel. Parece ser que Dios en que creemos es un Dios cruel, que no tiene misericordia. Pero no es así, porque no entendemos la mente de Dios hasta que nos ponemos en el lugar de Dios, o ponemos nuestra mirada de la manera en que Dios ve las cosas. Podemos entender lo que Dios está diciendo allí. Porque con eso lo usan muchas personas para acusar a Dios, pero también para justificar sus hechos. Yo te voy a decir una cosa. Conocen el cáncer, ¿verdad? El cáncer. ¿Qué pasa si el cáncer, esa célula, no se atiende a su tiempo? ¿Qué hace? Infecta a las demás. Tanto que lo infecta que si te... Cancelado en el nombre de Jesús, pero si te da algo ahí, te tienen que trozar un dedo. Y si no se atiende, va a infectar a las demás. Y ya no va a ser dedo, a lo mejor van a ser los 5 o el pie. Y si no se destierra desde la raíz eso, va a seguir contaminando todo, de tal manera que el cuerpo se va a morir, se va a pudrir, se va a echar a perder. Yo sé que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos mutilen aún el dedo más pequeño. Pero eso es lo que Dios estaba haciendo. Amalec era un pueblo pagano. Sacrificaba hombres, mujeres a sus dioses. Los mataba. Y cuando Dios sacó a Israel, cuando vio que Israel era débil, Él bajó a la batalla contra Israel a quererlos esclavizar. Y como no había un ejército en Israel, no tenían muros, no era un pueblo establecido,
Amalek quiso tomar ventaja de eso. Pero ¿qué es lo que pasó? Dijo Dios, tienes que desterrar todo. Quítale todo a Amalek, no dejes nada vivo. ¿Por qué? Recuerden una cosa, que Dios visita la maldad de los padres a los hijos hasta la 4ª generación. Y Amalek era un pueblo tan pagano que su pecado, sus tradiciones, sus ¿cómo se llaman? Actividades religiosas se estaban esparciendo por todo el mundo. Ellos no creían en Dios. Ellos adoraban la creación, el sol, la luna, las estrellas, cosas así, el fuego. Y ponían en sacrificio a sus hijos. Por eso dijo Dios, destierra a todos. Porque lo que quiso Dios hacer es desaparecer totalmente ese tipo de actividades. ¿Sí me explico? Como el cáncer. Tuvo que ir, por eso dijo el Señor, destierra a unos de pecho. ¿Y todo por qué? Para que los demás o el demás pueblo no se corrompieran junto con Amalek. ¿Sí me explico? ¿Sabes qué pasó con Noé? Dijo que la maldad de los hombres subió hasta arriba. Y dijo el Señor, tengo que empezar de nuevo. Y nada más halló un hombre justo en toda la tierra. Y dijo, con ese voy a empezar. Pero Dios, miles y millones de vidas se van a perder, pero es necesario que se pierdan para empezar de nuevo. ¿Qué harías con un jitomate que está podrido ahí? En la java. Los demás buenos. Si tú lo dejas una semana, ¿sabes qué pasa? Todo se pudre. Tienes que quitarlo. Tienes que sacarlo. Es lo que hizo Dios. Esto nada más es un pequeño paréntesis de lo que de lo que hizo Dios, por qué lo hizo con Amalek, para que podamos entender el por qué Dios actuó de esa manera. Bueno, Saúl va a la batalla, se enfrenta a los amalecitas y obtiene una grande victoria. Vence al rey, pero él no hace lo que Dios le había mandado. Vamos por favor al siguiente verso, verso 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Según Saúl, viene bien contento de la batalla. Se enfrenta a los amalecitas, los vence, pero no destruye del todo. Se trae al rey. Y los demás se traen las ovejas y las vacas. Y cuando llega Samuel le dijo, ¿qué pasó? Él viene orgulloso diciendo, yo hice lo que me mandaste. Y dice, ¿qué es esto que oigo? Samuel dice, ¿qué es esto que oigo? Y fíjese la excusa tan grande que pone ¿cómo se llama? Saúl, verso 15. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿A quién se le dio la orden? A Saúl. A Saúl le dijo, ve y destruye, no dejes nada. Pero él viene, se presenta con Samuel y le dice, los trajeron, las vacas y las ovejas las trajeron de Amalek, porque ellos, el pueblo, perdonó lo mejor. Bueno, ¿de quién era la responsabilidad? ¿Del pueblo o de Saúl? Vuelvo a decir, tienes que asumir tu responsabilidad de tus hechos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no fue con Eva, aunque Eva haya caído, porque las instrucciones Dios se las dio a Adán. Y Adán le dijo, ¿qué? ¿Has comido acaso del fruto que te dije que no? Yo no, la mujer. Y la mujer le echa la culpa a la serpiente y nadie se hace responsable de sus actos. Lo mismo hace Saúl. Saúl viene, ¿verdad? Y le dice, no, yo he hecho lo que tú me has dicho,
pero el pueblo perdonó lo mejor. Hacer la voluntad de Dios no es hacer lo que a ti te parezca. Es seguir las instrucciones de Dios, aunque a ti no te parezca. Eso hace una gran diferencia. Hoy en día hay mucha gente que usa la palabra de Dios a su conveniencia. No como dice la palabra, sino que yo la acomodo como a mí me parezca. Y no es así, mi amado. La palabra de Dios ya está escrita, ya está dada, y no le puedes quitar y no le puedes poner. Mucho menos puedes cambiar lo que ya está escrito. Pero hoy en día sí hay. Hacen unas cosas, pero otras no las hacen. Fíjate lo que dice Mateo. ¿Me pones por favor la siguiente? Mateo 23:23. Jesús reprende a los fariseos. Les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Fíjate lo que les dice Jesús. Vas, dejas tu diezmo, haces esto, haces lo otro, ¿verdad? Pero dejas lo más importante. No actúas en fe, no actúas en justicia, no actúas en misericordia. ¿Crees que porque ya hiciste esto te justifica lo otro? No es así. Mis amados, ¿crees que porque vienes a la iglesia ya te justificas toda la semana no buscar al Señor? No es así. Es necesario hacer esto y también lo otro. No podemos andar a medias con Dios. ¿Quieres que la palabra de Dios funcione en tu vida? Hazla como está escrita. No le quites, no le pongas. Actúa en esa fe, en la palabra de Dios. Entonces, mis amados, dice la palabra, dice Juan, ¿verdad? ¿Cómo dices amar a Dios que no lo has visto y odias a tu hermano que sí lo has visto? Entonces no puedes decir amo a Dios y odiar a los demás o a tu hermano. Te es necesario hacer una cosa y la otra, porque van pegadas, van juntas. No puedes hacer una cosa y la otra no. Y es lo que Samuel estaba diciendo a Saúl. Te era necesario hacer las dos cosas. Yo hice mi parte, me enfrenté a los amalecitas, los vencí, pero el pueblo, ¿verdad?, perdonó las ovejas y las vacas, pero todo lo demás lo destruimos. Qué grande justificación. Hice lo que me mandaste, pero el pueblo se llevó lo mejor del ganado. Pero todo lo demás lo destruimos, Todo lo demás lo destruimos. No sé si se te hace familiar esto. Cuando le dices a tu hijo: hijo, imagínate que lo mandas a la escuela y te dices: hijo, ¿atendiste a todas las clases? Bueno, nada más me faltó la de inglés y de español, pero todas las demás sí las hice. No está cumpliendo. Es que me salí, es que tuve hambre y me fui, tuve esto, tuve lo otro. No hay justificación. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Y delante de Dios no podemos andar justificándonos. A la luz de la palabra de Dios, lo que Dios ordena es claro y es sencillo. Dice que fácil es amar a los que te aman, pero ama a los que no te aman. Y dice la palabra que tienes que hacerlo. No, Señor, yo sí amo a mis hermanos, pero ¿qué tal al vecino que ya te tiene hasta el gorro por allá? Esto te es necesario hacer, pero sin dejar de hacer lo otro. Ora por él, bendícelo. Algún momento, en algún tiempo, Dios pondrá la necesidad y vas a estar allí para ayudarle.
Es solamente un ejemplo, mi amado. Pero yo quiero mostrarte con Saúl cómo cuántas cosas, cuando no asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios, nomás vamos a justificarnos una y otra vez todo lo que hacemos. Por eso Saúl no duró, por eso Dios no le dio bendición, por eso no alcanzó bendición ni él ni los de su casa, porque no asumió su responsabilidad. Porque cuando la regó, en vez de decir la regué, hice mal, cometí un error, se llenó de orgullo y de vanidad. Y dijo, yo no, fue el pueblo. Tú eres el rey, tú eres el líder. A ti te di la orden, hazlo. Y todos aquí somos líderes de alguna manera. En nuestra casa, primeramente. Somos los responsables de nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestra esposa. Somos los responsables y Dios va a pedir cuentas de ello, mi amado. ¿Qué dice el Señor? Instruye al niño en su camino y cuando fuera grande no se apartará de él. Esa es una responsabilidad que Dios nos dio y nosotros tenemos que hacerlo, porque después no vamos a decir, Señor, yo fui a la iglesia todos los días y lo llevé a la escuelita. Allá si no le enseñaron allá, es que ya no supe. No, es tu responsabilidad. No dijo, ¿verdad? Tráelo a la escuelita infantil, deja que le den, lo instruyan allá, ¿verdad? Y cuando fuera grande, ¿verdad? Vas a ser un hombre bien bendecido porque tus hijos, ¿verdad? Van a estar siempre contigo. No, mi amado, es una responsabilidad de nosotros y tenemos que hacerla. Déjalo que ande, ¿sale? Doris, déjalo que camine, le gusta andar caminando, a mí no me molesta. ¿Sí me explico, mi amado? ¿Entendemos? ¿Aceptar nuestra responsabilidad? Vamos por favor enseguida. Saúl vuelve a echarle la culpa a los demás, justificándose acerca de hacer la voluntad de Dios, y le echa la culpa al pueblo. Samuel 16. Samuel 15:16 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño a tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Fíjate lo que le dice Samuel. Después de que él se justificó, después de que él dijo, no fui yo, fue el pueblo que se trajo las vacas y las ovejas. Yo nada más me traje al rey para que ellos vieran que le ganamos al rey. Y empezó a justificarse y empezó a echarle la culpa a los demás. Entonces Samuel le dije, fíjate lo que Dios me ha dicho acerca de ti. ¿No te ungió Dios sobre rey? ¿No eras a tus propios ojos pequeño? Samuel estaba diciendo la condición en la que Dios llamó a Saúl. La palabra describe a Saúl como un hombre muy alto, porque dice la palabra que ninguno de sus hombros arriba no le llegaba, todos de sus hombros abajo. Entonces era un hombre muy, muy alto. Y quizás la autoestima de Saúl no era tan alta, aunque él era alto de estatura. Quizás él se sentía que no era suficiente de llegar a ser algo o alguien. Dice que él tenía su propia estima. Dice, aunque eras pequeño a tus propios ojos, él se veía insignificante, y no porque fuera humilde. Pero aquí hay algo que te quiero enseñar. ¿Sabes? Yo siempre, todos conocen a mi papá, ¿verdad? La mayoría, si no es que todos. Chaparrito. Bueno, yo vengo de ese gen, chaparrito. Y cuando estaba en la escuela, yo era uno de los chaparritos. Recuerdo que cuando yo entré a la pesquera, porque estudié en la pesquera, todavía en aquel entonces la pesquera tenía clases por la tarde, y yo era el más pequeño de todos. Nada más había primero, segundo y tercero, y eran deberían de estar en prepa, pero todavía estaban en secundaria. Entonces eran grandes ya, unos hasta bigotones y barbones, pero eran grandes y yo era el más chaparrito. Entonces, como quien decía, yo era el
¿cómo se dice? Al que todos traían ahí, la comidilla, ¿no? El chaparro. Resaltaba, no era el único. Entonces, ¿qué es lo que uno hacía? Es tratar de encajar en su ambiente, en el ambiente de ellos, de los grandes. ¿Sí o no? Así se siente a veces uno cuando uno no encaja ahí. Cuando hay algo diferente y la gente trata de encajar en ese círculo, en ese ambiente. Y es lo mismo que pasaba con Saúl. Ahora yo te voy a decir una cosa. ¿Qué pasaría si en vez de que todos, ¿verdad? En el caso de Saúl era el hombre más grande, más alto, en medio de un montón de chaparritos. Imagínate cómo lo traen. Ahí viene el Girafales. ¿Cómo le dirían a Saúl? Ahí viene el ferrocarril parado, como dijo el chavo, ¿no? Y tantas cosas que él no se sentía aceptado de esa manera. Aquí viene el secreto del por qué Saúl actúa de esa manera. De esa manera, él no tenía una autoestima alto. Él quería encajar con los demás, pero su estatura, ¿verdad? Como que no encajaba con los más chaparritos. Porque cuando estás con chaparros, hay uno alto. El alto es la comidilla. Pero este era el problema con Saúl. Saúl quería encajar con los demás, sentirse aceptado por los demás. Y ese era el problema con Saúl. ¿Te acuerdas? La semana pasada estamos hablando que él quería agradar a la gente más que a Dios. Porque cuando la gente le decía algo, él quería de alguna manera ser aceptado por la gente. Por eso Samuel le dijo: mira, en la condición que Dios te encontró, aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe. Dios te hizo jefe de las tribus de Israel y te ungió como rey. A pesar de cómo tú te sentías, tú te veías a ti mismo, Dios te levantó y te exaltó. Pero eso no fue suficiente. Entonces, mi amado, Saúl siguió excusándose y justificando sus actos. Cuando Dios dice que hagas algo, debes de hacerlo. El asunto no es negociable. Tienes que hacer lo que Dios te dijo que tienes que hacer, porque si no, de otra manera no va a funcionar. Y si tú haces las cosas como tú quieres y no como Dios te dice, no vas a tener el mismo resultado. No vas a ver el mismo resultado. ¿Por qué la gente no recibe las bendiciones de Dios? ¿Por qué dices: ay, Señor, es que he estado aquí en la iglesia, he hecho esto, lo otro, ¿verdad? El hecho de que tú quieras hacer lo que tú quieras no quiere decir que Dios va a traer la bendición porque tú lo quieres. Tienes que meterte al plan de Dios, al propósito de Dios. Y va a haber cosas que no te van a gustar, pero tienes que hacerlas. Y ahí es cuando sabes que estás en el plan de Dios. Porque todos queremos las suaves, pero las difíciles, no todos. ¿Sí me estoy explicando, verdad, amados? Entonces, mi amado, obedece a Dios es lo más importante en la vida del cristiano. Porque en nuestra obediencia mostramos nuestra fe en Él. Una persona que no obedece a Dios es una persona que no tiene fe. ¿Cómo yo puedo mostrar mi fe? En la obediencia que tengo en el Señor. La fe sin obediencia no funciona, ni la obediencia sin fe tampoco. Van de la mano, no pueden soltarse, van juntas. Así es que si tú dices creer a Dios es porque le estás siguiendo sus pasos, estás siguiendo lo que Él dice. Hoy venía meditando acerca de los matrimonios, del por qué hay muchos problemas en los matrimonios. Y Dios me dijo sencillo: es que no siguen el manual. Así de sencillo, no siguen el manual. Si siguieran el manual, las cosas estarían diferentes. Pero como no siguen el manual, quieren hacerlo como ellos piensan, como ellos quieren, y andan calándole una y otra manera.
Hace poco alguien me dijo: Javier, es que ya le hice de una manera, ya le hice de otra, ya no sé qué hacer. Es que te hace falta lo más importante, ve el manual. Cuando estás armando algo que ya lo has visto armado, vas y lo compras y te pones a armarlo, resulta que no sale como tú pensabas. Y llega un punto donde te atoras y dices: ¿y ahora y este pedazo qué? Y te faltó una pieza y te sobró dos acá. ¿Y qué pasó? ¿A dónde ocurre? ¿A dónde vas? ¿A la tienda? ¿O vas a ver el manual? A ver dónde lo hiciste mal. ¿A Google? Ya ahorita ya Google, ¿eh? Pero aquí está, mi amado. ¿Dónde hiciste mal? ¿Dónde te atoraste? ¿Dónde fue donde caíste? ¿Dónde fue donde te perdiste? Regresa a la palabra. Obedece lo que está aquí. No creas que Dios lo hace con autoritarismo. Tienes que obedecerme. No, es decisión tuya. ¿Quieres que te vaya bien? A ti y a tu familia. Sigue el manual de Dios. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. Pero no le eches la culpa al Señor, porque es nuestra responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo, mi amado? Entonces Dios habla a tu corazón y su Santo Espíritu te trae a la mente lo que debes de hacer, porque dice la palabra que Él pone el querer como el hacer. Así es que Dios te ha hablado muchas veces y no me digas que no. A lo mejor te ha hablado hasta por mí. Y lo escuchas y dices: ay, yo tengo que hacerlo. Ay, hermano, hace un mes, hace 2 meses predicó una palabra y que me llegó y dije: ay, Señor, sí, yo voy a hacer esto. ¿Y por qué no lo he hecho? Hace 2 meses y sigue igual. Así no funciona. Dios nos habla, mis amados. No podemos decir que no he escuchado la voz de Dios. No podemos decir que Dios no me ha hablado, porque sí te ha hablado. Que lo hemos ignorado es diferente. Porque Dios te habla, tú lo escuchas. Él te habla de su palabra. Él te habla a tu corazón, te dice lo que está mal, lo que está bien. Y Él te dice lo que tienes que hacer. Pero está en nosotros el obedecer. Dios pone el querer como el hacer, pero de ti está la decisión de hacerlo. Entonces, el Espíritu de Dios nos redarguye. El Espíritu de Dios nos dice muchas veces lo que debemos de hacer, pero a veces no atiendes a su voz, porque escuchas más a la gente, escuchas más a las circunstancias, escuchas más lo que dice el vecino que lo que dice Dios. Y ahí es el problema con Saúl. Saúl no puede decir: es que yo no sabía. No, sí sabías. Pero él decidió escuchar más a la gente, porque cuando estaban ahí en la batalla, agarraron, apartaron lo mejor. O sea, lo feo lo desecharon, pero trajeron lo mejor, creyendo agradar a Dios, porque le dice: esto se apartó para sacrificarlo a tu Dios. Dios no necesita eso. Dice la palabra: ¿se complacerá Dios en becerros, en sacrificios? ¿O obedecerle? Obedecerle. Pero ellos, ¿verdad?, se justificaron diciendo: apartamos lo mejor. No hicimos esto, pero mira, te trajimos lo mejor. Yo no quería eso. ¿Yo para qué me sirve eso? Y a veces traemos a Dios lo que a nosotros nos da la gana, no lo que Él quiere. Amén. Entonces no estamos aquí para complacernos nosotros, sino para complacerlo a Él. Porque cuando le traes tú una ofrenda, según tu pensamiento, según tu padecer, dice Dios: no me traigas más vana ofrenda. Ya estoy hastiado de sus lunas nuevas, de sus sábados, etcétera, etcétera. ¿Hasta cuándo os he de soportar?, dice el Señor. Venid a mí. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, los voy a limpiar.
¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros sino un corazón sincero, humilde, que se humille delante de Dios, que lo reconozca como Dios? ¿No dice el Señor, antes de que traiga tu ofrenda, déjala allí, ponte de acuerdo con tu hermano, y una vez que ya estás de acuerdo con tu hermano, entonces sí trae la ofrenda? Pero nos hacemos, primero traigo la ofrenda, Señor, para agradarte, ¿no? Como cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? Al profe, era día de examen y le traía la manzana, ¿verdad? Como diciendo, profe, móchese. ¿Sí me explico? No podemos cercenar a Dios, mis amados. Dios es claro, la palabra de Dios es clara, no hay nada oculto, solamente lo que Dios quiera revelarte a ti. Pero creo que lo que debemos de hacer, las instrucciones no están ocultas, las instrucciones vienen claritas. Ya lo que Dios te revele es de cada quien, pero lo que Dios ya tiene en su instrucción, mis amados, no hay viene nada oculto. Vamos por favor al 24, verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Versículo 24 nos está mostrando que finalmente Saúl admite su error, pero sigue sin asumir su responsabilidad. Porque dice, temí a la gente y me obligaron a hacerlo. Eso no es lo que dice la historia. Él era el rey, él era la autoridad. Él dice no y es no. Él dice sí y es sí. ¿Sí me explico? Aquí hay algo interesante. Tenemos que entender, mis amados, lo que Dios demandó de mí, no lo va a demandar de Él. Y es algo que quiero enseñarles hoy. Nosotros como pastores, nuestra responsabilidad es enseñarles a ustedes la palabra de Dios lo más clara, precisa y recta que se pueda. ¿Sale? Mi trabajo es mostrarle la palabra de Dios, pero también es reprender el pecado, ¿verdad? Llamarte la atención cuando estás haciendo mal. Ese es mi trabajo. Y no admitir, ¿verdad?, el pecado en la casa de Dios, ni tampoco en tu vida. Ese es mi trabajo. Asegurarme que tengas alimento espiritual todo el tiempo y que te estés alimentando. Pero de ahí en fuera, todo lo que tú hagas o todo lo que yo haga es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir? Dios no me va a pedir cuentas de lo que tú hagas o no hagas. Esa es decisión tuya. A mí me va a pedir cuentas de lo que yo te enseñé. Me va a pedir cuentas de que si puse orden en la iglesia del Señor. De eso me va a pedir cuentas a Dios. Pero de lo que tú hagas en tu vida, cada quien va a pagar. Porque Dios le va a llamar a cuentas a cada uno de nosotros. ¿Sí me explico? Así es que, mi amado, ni yo voy a cargar con tus pecados y tus malas decisiones, ni tú vas a cargar con las mías, ni mis malas decisiones. Así es que seamos responsables en todos nuestros actos, mis amados. Verso 25. Y luego le dice Saúl, fíjate lo que dice Saúl, ya me lo termino. Vuelve conmigo a que adore a Jehová. Verso 26. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Verso 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que
que se arrepienta. Dios ya había determinado de que no iba a seguir siendo rey Saúl, ni su descendencia seguirá siendo rey de Israel. Dios lo desechó. Pero fíjate lo que dice Saúl. Le dice a Samuel: ven conmigo, ándale, vente, para honrar a tu Dios y para que el pueblo me vea que yo sigo honrando a tu Dios. Saúl todavía sigue con esa mentalidad de agradar a la gente, de ser acepto a la gente. Por eso le dice: para que me vean, ¿verdad?, que estamos igual, somos cuatachos, alabamos al Señor, etcétera, etcétera. Vente para que todos me vean y me sigan honrando y me sigan obedeciendo y me sigan viendo como rey. Fíjate la mentalidad de Saúl. Su autoestima estaba muy bajo. Él quería agradar más a la gente que a Dios. Por eso es mejor obedecer que a Dios que a los hombres. Porque si vas a agradar a los hombres, esa es tu recompensa. Pero si quieres agradar a Dios, hay cientos y cientos de promesas, bendiciones para ti y para los de tu casa. Pero es una decisión que tú tienes que tomar. Mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Yo sé que en ese tiempo, en ese momento, vamos a ser vituperados, vamos a ser van a hablar mal de nosotros, etcétera, etcétera. Pero no seguimos lo que la gente dice, seguimos lo que el Señor dice en su palabra. Caminamos con lo que el Señor dice en su palabra. No caminamos por las circunstancias, no caminamos por la enfermedad, no caminamos por la necesidad, no caminamos por la situación que estamos viviendo. Estamos caminando en fe, creyéndole al Señor. Por eso David decía en su palabra, en su Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice que no va a pasar por el valle, dice: voy a atravesarlo, pero no voy a tener temor. Voy a confiar en ti. Y así estamos hoy atravesando, ¿verdad?, valles oscuros, donde hasta aún la familia nos ha dejado, porque le has creído al Señor. Mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Gloria a Dios. Dios, cuando determina hacer algo, lo va a hacer. Y déjame decirte una cosa: Él ha determinado bendecirte. Bendecirnos, que no te falte nada, que no te falte absolutamente nada, que seas feliz en el tiempo que estás en esta tierra. Dice la palabra que el que haya esposa haya el bien y encuentra la benevolencia de Jehová. Entonces el matrimonio también es una bendición grande del Señor. Pero mientras no entremos en el manual, no vamos a ver esa dicha de matrimonio. Nuestros hijos dice que son bendición, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre, y es una bendición de Dios. Y queremos ver esa bendición crecer, fructificarse, y verla es nuestra responsabilidad, mis amados, que instruyamos a nuestros hijos con el manual de la vida. Amén. Necesidades siempre va a ser, pero algo que prometió Dios: no te dejaré ni te desampararé, siempre voy a estar contigo. Así es que no importa, Dios traerá del norte, del sur, del este y del oeste lo que tú necesitas para que no te falte ni a ti ni a tu familia. Finalmente, verso 30. Y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas para conmigo, para que adore a Jehová tu Dios. Saúl quiere agradar a la gente, buscando la aceptación de la gente, buscando encajar con la gente. ¿Sabes qué? Dice la palabra que el que se hace amigo del mundo
se sustituye enemigo de Dios. Así es que si tú quieres encajar en este mundo, está bien. Pero acuérdate lo que dijo el Señor: serás enemigo de Dios. Pero si tú, ¿verdad?, por querer agradar a Dios, dejas las cosas del mundo y te unes al Señor, entonces Dios traerá toda la bendición que Él prometió en su palabra que te la va a traer. Es algo poderoso, mi amado. A Saúl no le importaba tanto el perder la aceptación de Dios. A Saúl le preocupaba más lo que la gente pensaba. Y esa fue una de sus más grandes fallas para perderlo absolutamente todo. Él siempre buscó la aceptación de la gente y no la de Dios. Por eso siempre desobedeció. Si nosotros andamos queriendo ser aceptados por la gente, por el mundo, por los demás, y no por lo que piensa Dios de ti, de lo que tú eres, mis amados, podemos perderlo todo. Aún la presencia de Dios y su bendición. Así es que honremos al Señor todo el tiempo y busquemos al Señor. Proverbios 29:25. Y ya estoy terminando. Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Voy a leerlo nuevamente. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Cuántos confían en el Señor? Esta es la versión Reina Valera. Te voy a poner la versión internacional. ¿Me lo pones, por favor? Fíjate lo que dice. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Así es que, mire, honestamente, con todo ese de coronavirus y todo eso, ya no sabe ni uno si confiar en lo que dicen o no. Pero dice la palabra que el que confía en el hombre traerá trampa, pero el que confía en el Señor sale librado. Así es que, mi amado, mejor es confiar en lo que el Señor dice. Dice, por cuanto has puesto tu habitación en Él, ¿verdad? Él estará contigo, y dice, plaga no tocará tu morada. Así es que confía en el Señor. Y por último, traducción lenguaje actual, dice así: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía... no, esa ya la leí, ¿eh? Proverbio, nueva traducción lenguaje actual. Si tienes miedo de la gente, tú mismo te tiendes una trampa. Pero si confías en Dios, estarás fuera de peligro. Entonces, si tú tienes miedo de la gente, tú mismo te has tendido una trampa. Nuestra confianza en Dios se basa en obedecer su palabra. Porque como digo, yo confío en Dios y no hago lo que Él dice, no estoy confiando en Él, o no estoy creyendo en Él, o no he puesto mi vida en Él. Todo se basa en la obediencia al Señor. Samuel 34. Se fue luego Samuel a Ramá y subió a su casa de Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y dice, Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. El próximo domingo vamos a continuar con esta lectura, porque viene lo de David. Viene cómo el Señor escoge a David, y nos metemos entonces sí en la vida de David. Pero dice la palabra que ya ¿cómo se llama? Samuel jamás volvió a ver otra vez a Saúl. Así es que, mi amado, gloria a Dios. Esto fue lo que sucedió con Samuel, con Saúl. Jamás volvió a verlo Samuel.
¿Por qué? Porque Dios lo había desechado. Hoy en el Nuevo Testamento, y te voy a aclarar esto, Dios no te desecha, pero el plan que Dios tiene para tu vida, si tú desobedeces, no se va a llevar a cabo. ¿Sí me explico? Hoy Dios no te va a desechar. Si tú decides desobedecerlo, Él no te va a desechar. Tenemos nuestro abogado, tenemos nuestro intercesor, tenemos nuestro mediador. No te va a desechar, pero su plan en tu vida no se va a llevar a cabo. Así es que mejor es obedecer al Señor que al hombre. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor. Gloria a Dios. Entonces, mi amado, cuanto más nos acercamos y buscamos al Señor, obedeciendo su palabra, nos va a ir mejor. Dios ya derramó toda su bendición para ti y para mí. La palabra de Dios lo dice. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Obedecer. Caminar acorde al plan de Dios. ¿Por qué fallan los matrimonios? ¿Por qué nuestros hijos se descarrilan? ¿Por qué mi situación no es favorable, no ha cambiado? ¿Por qué siempre estamos batallando con lo mismo todo el tiempo? Es porque no hemos ido al manual de vida. Porque no lo hemos buscado el Señor, porque no nos hemos encontrado en su palabra. Por eso te digo, tú estás ahí en esa palabra, porque Dios en su plan te agregó allí. Así es que depende de nosotros, mis amados. Depende de nosotros y de nadie más. Cierra tus ojos ahí donde estés. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor, porque nos enseñas lo que quieres hacer con nosotros y las cosas que tenemos que quitar, las cosas que debemos de remover en nuestra vida. Tú nos las enseñas. Y yo quiero, Señor, buscar tu presencia, tu rostro, obedecerte a ti, Señor, es mi deseo, es mi anhelo, nuestro deseo. Tú tienes la verdad, y la verdad es que el que confía en ti no es avergonzado. Y la verdad es que el que en ti ha puesto su vida, tú no la perderás, Señor. Dice tu palabra, Señor, que nuestra vida está en el hueco de tu mano. Y ahí en tu mano, Señor, nadie nos arrebatará. Somos ovejas de tu prado y nuestra vida está en tus manos. No buscamos la aceptación de los demás, buscamos tu aprobación, buscamos tu aceptación, Señor. Gracias, Jesús, porque mejor es obedecerte a ti y perder todo lo demás que ganarme todo lo demás y perderte a ti. Ayúdame y enséñame hacer lo correcto, lo justo, lo bueno delante de ti. Ese es mi deseo, ese es mi anhelo.
Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Dice una vez más, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de
muévete en mí, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Una vez más díselo al Señor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Aleluya, Señor. Muévete, Señor, más y más. Muévete en nuestra vida, Señor, más y más. ¿Sabes? Todo en el caminar del cristiano, lo único que Dios está buscando es que tu corazón sea humilde, obediente al Señor. Dios no impone absolutamente nada a nadie, pero Él quiere que de tu corazón, de tu voluntad, le obedezcas a Él, creas en su palabra, y que lo que está escrito ahí en su palabra, Él lo va a hacer. Él no es hombre para que miente. Lo que dice en su palabra, Él lo va a cumplir tal cual está escrito ahí. Y lo único que Dios busca de ti y de mí es que obedezcamos su palabra. No busca nada más, porque ahí está escondida tu vida. Ahí está escondida la bendición de Dios. Ahí está escondida la sanidad y todo lo que Dios tiene para ti. Así es que, mi amado, no te salgas del plan de Dios. Y si te has apartado de su plan, vuelve otra vez al plan original, porque Dios te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo para bendecirte, para darte que no te falte ni a ti ni a tu casa. Desde antes que tú le conocieras, Él te conoció. Desde antes que tú le amaras, Él te amó. Desde antes que tú le aceptaras, Él te aceptó, así como eres. Así es que no te apartes de Él. Amén. Levanta tu mano derecha. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor esté contigo donde quiera que tú estés, donde quiera que tú andes. No importa qué tan feo, qué tan difícil sea el camino, el Señor esté contigo. En medio de la pandemia, en medio de la necesidad, el Señor proveerá y traerá bendición para que sobreabunde a ti, en tu casa y a tu familia. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga grandemente. Y el poder del Señor esté contigo hoy y siempre. Que seas un gran vencedor. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor, muévete
Espíritu, muévete en mí. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado.